Buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda el ingeniero Germán Aguirre. El día de hoy, siguiendo con el programa de capacitación de Sermafisac, vamos a abordar un tema que es necesario conocer porque implica muchas normas y algunos argumentos técnicos que van a tener que tener conocimiento para su aplicación correspondiente. El tema es capacitación del uso del SCTR y accidentes laborales. Y bien, comenzamos. Accidentes laborales. Según la OIT, se produce más de 1 millón de muertos en el trabajo cada año en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que a consecuencia de los trabajos dentro del contexto laboral, suceden accidentes que pueden causar muertes, no solamente lesiones, sino también muertes. En el Perú tenemos una norma que es la 29783. Esta norma regula tanto a los empleadores como a los trabajadores la prevención que deban tomar dentro del ámbito laboral. Bueno, para avanzar necesito darles algunos conceptos que van a tener que tener claro. Primero, ¿qué es un accidente laboral? ¿Qué es un incidente laboral? Accidente e incidente tiene una diferencia bastante simple, pero que a veces para la aplicación de la implementación de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo probablemente se complica cuando no debería hacerlo. Un incidente es aquello que no llega a causar daño a la persona ni al patrimonio de la empresa. Con ejemplos: una persona bajando del montacargas tiene un ligero resbalón, pero no llega a caer al suelo. Otro ejemplo: mientras están haciendo los trabajos de soldadura, un personal tiene de repente una partícula que salta del elemento que está soldando, que cae al rostro, pero sin dañarlo. Otro ejemplo: mientras el personal de limpieza en los baños tiene algún producto químico que se le cae, perfecto, lo limpió todo, no generó mayor daño, ni a la persona ni al patrimonio. Yéndonos al otro lado, el accidente laboral, los mismos casos que le he comentado, el caso del montacarguista que se resbala, sin embargo, este se cae y producto de la caída tiene una lesión en el brazo, una lesión en la pierna. Producto de esto, se le cae material y se quiebra, que puede haber estado trabajando. Lo mismo con el soldador. La partícula que salta mientras estaba soldando le cae en la vista. En el caso del baño, una persona mientras está realizando el servicio de limpieza en el baño, los productos químicos que son peligrosos en un ambiente cerrado le producen una intoxicación. Entonces, todo esto, cuando llegó a causar daño a la persona o al patrimonio de la empresa, se denomina accidentes laborales. Incidentes, cuando no llega a causar daño o lesión. Ahora, para entrar de manera más profunda en el accidente laboral, es necesario que sepan que es un evento, según como lo señala la ley, la 29783, que es la norma de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Es un evento no deseado en el que un trabajador sufre lesiones corporales y es causado por realizar trabajos dentro de una jornada habitual, ejecutar órdenes recibidas por el jefe o empleador, aun si esto fuera en zonas externas a la planta, en este caso el Sermafit, y en horas de trabajo. Me explico. Por ejemplo, en los casos de conductores, si ellos tuviesen un accidente por sus propias actividades, ellos realizan más labores en la parte externa, porque ellos tienen que manejar de un punto hacia otro. Tienen un accidente, a eso también se denomina accidente laboral. Son casos específicos donde hay tareas que involucran que se realice la actividad fuera del local. No aplicaría, por ejemplo,
para el personal que realiza trabajos en torno. Ellos no requieren salir de la sede. Es un trabajo interno en planta. Ahora, dentro de un accidente, este se puede también clasificar como un accidente leve, un accidente incapacitante y un accidente mortal. Un accidente leve es aquel que, si bien es cierto produjo un daño, no ameritó que el personal tenga descanso médico. Es decir, se fue a atender, por ejemplo, al SCTR o de repente en el tópico, y luego de esto simplemente se reincorporó a sus labores. Fue un accidente, causó un daño, pero este ha sido de manera leve, que no ameritó que este personal tenga descanso médico. ¿Qué pasa con un accidente incapacitante? Un accidente incapacitante es aquel que sí, este personal debió recibir descanso médico, puede ser temporal o de manera permanente, que esto vamos a entrar más a profundidad cuando vaya todo el detalle de desarrollo del SCTR. Y un accidente mortal, producto de una caída, producto de una quemadura. ¿Una persona puede morir? Sí, puede morir. Entonces, se tiene que tener en cuenta que el accidente puede clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante, temporal o permanente y accidente mortal. ¿Qué hacer ante un accidente de trabajo? Señores, todos en la empresa están afiliados al SCTR de Sanitas. Sanitas es la aseguradora, la cual tiene ciertos requisitos como lo tiene cualquier otra aseguradora. En el caso de Mapfre, RIMAC, Pacífico, La Positiva, todas son aseguradoras. El tipo de seguro que tiene es el SCTR, es un seguro complementario de trabajo de riesgo. Es decir, no es un seguro que funciona de manera aislada. Ustedes, desde el momento que ingresan a Sermefit-SAC, tienen un seguro que es para todo trabajador, en el cual aseguran accidentes comunes y enfermedades de tipo común. Un ejemplo, un resfriado. Un ejemplo, tienen una lesión a causa de repente dentro en su casa, tuvieron un accidente, perfecto, accidente común. Tuvieron una enfermedad como es un resfrío, influenza, problemas estomacales generados en el entorno domiciliario, perfecto. Eso es un accidente común o una enfermedad común. No tiene relación con el trabajo. Para los casos de trabajo, el seguro es el SCTR. Por eso que se llama seguro complementario, porque complementa el seguro de salud. Seguro complementario de trabajo de riesgo. Cuando ustedes tienen un accidente dentro del entorno laboral, por lo comentado anteriormente, dentro del horario laboral, se tiene que cumplir ciertos principios. Dentro del entorno de trabajo, por actividades que a ustedes lo contrataron para hacer, entonces aplique el SCTR, el cual, una vez que han tenido el accidente, pueden activarlo. En este caso, tuvieron un accidente en el local principal de Sermefit. El personal es llevado, o él mismo por sus propios medios, en caso pudiese, va a la clínica para atenderse. Para esto tiene que tener la hoja de SCTR, es una hoja de atención, más su DNI. Hay un radio de tiempo para esta atención, ¿sí? Tienen que tener en cuenta esto porque muchas veces una persona cuando tiene un accidente cree que a los 2 días se puede atender y el seguro se va a activar. No, toda aseguradora tiene claro esto, que una emergencia está dentro de las 24 horas. Es decir, yo tuve de repente una lesión en el dedo producto de una lesión mientras hacía carga de materiales. Perfecto. Yo tengo 24 horas para reportarlo como un accidente de trabajo. Pasado esto, ya no es un accidente de trabajo. La aseguradora no lo va a tomar como tal, independientemente que el empleador, en este caso Sermefit, sepa de que sí, efectivamente se lesionaron ahí y todo eso, no va a aplicar. La aseguradora tiene ciertos principios que tenemos que respetar. 24 horas, ¿sí? No más. Tiene que llevar su DNI y la hoja de atención del SCTR. Puede pasar de que ustedes vayan con una hoja del SCTR, simplemente la imprimieron en ese momento y la llevaron. Pero muchos casos
que se han presentado, bueno, por lo menos en Sermefit no, pero ha habido otras empresas en las que van a la clínica para atenderse. Sin embargo, con la hoja es una impresión simple que han llevado. No, esta hoja tiene que llevar además una firma y sello del representante legal, en este caso el gerente general. ¿Sí? No copia. Tiene que ser esa hoja firmada y sellada por el representante legal, original. Entonces, una vez que han llevado esta hoja, los atienden por el área de emergencias, no por consultorio. Cuando ustedes van, una vez teniendo el accidente, van por el área de emergencias. En el área de emergencias los van a atender. El SCTR es un seguro tan completo que va a cubrir todo el accidente. Cuando digo todo el accidente me refiero a atención inmediata, farmacia, los medicamentos que requieran para ese problema, ese accidente. Va a requerir, en el caso también sea rehabilitación, hospitalización, intervención quirúrgica en caso lo amerite. Entonces todo esto es cubierto por el SCTR. Ustedes no van a desembolsar, pero ni siquiera para el costo de los guantes. Eso también ténganlo claro. Muchas veces cuando una persona de repente por desconocimiento va y le dicen no, pero la parte adicional tiene que pagar. No, señores, el SCTR cubre todo. Pero una vez que se han entendido, va a haber una siguiente atención, dependiendo del tipo de lesión que hayan tenido. Para esto van a tener una atención por consultorio. La primera vez efectivamente les atendió por emergencia. La segunda vez, en caso lo amerite, por la gravedad, por el tipo de lesión, van a tener que tener una visita a través de consultorio. La primera visita a través de consultorio y las subsiguientes van a ser a través de una cita, la cual también está coberturada por el SCTR, dentro del cual ustedes no van a hacer ningún desembolso. La empresa, desde el momento que compre el SCTR, ha asumido todo este costo. La aseguradora, a través de Sanitas, va a coberturarlos. Y esto es hasta el momento que el médico le da de alta. Independientemente del tipo de lesión, hasta el momento que le da de alta. Todo eso está coberturado. Tienen que tener en cuenta que a partir de la primera atención por consultorio, el estado en el que se encuentran ya no es una emergencia. El primero sí, cuando fueron por la atención y todo eso, ya no es una emergencia, por lo tanto, es que se atienden por consultorio. Y finalmente, y no menos importante, es necesario que ustedes tengan en cuenta de que se genera documentación cuando ha pasado un accidente. Documentación que tienen ustedes el compromiso de tener que llevarla hacia la empresa. Con esto no quiero decir si una persona se ha lesionado a tal punto de que de repente no pueda asistir, no pueda llevar la documentación, perfecto, puede delegar esto a algún familiar. La idea es que esta documentación llegue a la empresa. ¿Por qué? Porque ustedes cuando tienen un accidente de trabajo, ustedes no se ven afectados en el tema económico, es decir, cobran su sueldo de manera normal, no se verán afectados porque hay una gestión detrás de esto, de parte de la empresa y también a través de salud. Pero para eso es necesaria la documentación que es directamente con la persona accidentada. Ustedes pueden ir directamente, si está en sus posibilidades, si no enviar a un familiar para que lleve, por ejemplo, las hojas de atención del SCTR debidamente firmadas por el médico que los trató. En caso haya recetas, en caso haya el descanso médico. No es esto, por ejemplo, vamos a poner un caso que una persona ha tenido un accidente, producto de esto se le ha dado 10 días de descanso médico. Perfecto, el día 10 voy y llevo todo a la hora que me reincorporo. No, no funciona así. Como les comento, hay una documentación que la empresa tiene que cumplir enviando de salud o en todo caso para sus temas administrativos, para generar en la contabilidad ningún problema que vaya a afectar económicamente a ustedes. Entonces, tenemos claro que esto es una documentación que se tiene que llevar a la empresa. Eso es en la inmediatez posible. Obviamente tienen ustedes siempre un radio de tiempo que puede ser hasta 24 horas o 48 horas. Pero es una misión que tienen que ustedes asumir. Si no pueden ustedes, perfecto. Puede ir un familiar, un tío, un primo, un vecino, llevarlo a la empresa.
algo muy importante que se debe tener en cuenta cuando sucede un accidente es diferenciar qué es una emergencia y qué es una urgencia. Trabajamos en grupo y por lo tanto, cuando hay un accidente es muy probable que haya una persona que me va a apoyar en ese momento, el que esté a mi costado, el que ha visto que ha sucedido en ese momento el accidente. Es muy probable. Sería algo muy raro de que pase el accidente y nadie ahí esté al costado cuando somos un equipo relativamente grande. Entonces, cuando pasa un accidente, es necesario tener en cuenta que lo primero que se debe evaluar en una persona, en el accidentado, es sus signos vitales. Esto se conoce también como evaluación primaria. ¿Por qué? Porque producto del accidente, esta persona puede tener afectación a sus signos vitales. En este caso, se denomina una emergencia en caso se vean afectados directamente los signos vitales. Vamos a poner el caso: problemas respiratorios, un ataque de asma, por ejemplo, o una hemorragia. Cuando una persona tiene la probabilidad de que pueda perder la vida, a esto se denomina emergencia. Normalmente, urgencia podemos denominar a una persona, por ejemplo, con un problema estomacal simple, o una persona que producto de un accidente ha sufrido un corte tan pequeño que de repente obviamente se tiene que atender en un centro médico, pero no va a meditar que esa persona pierda la vida. Entonces, si tenemos claro esto, vamos a saber qué hacer en el momento del accidente. Se dan casos en los que, por ejemplo, se activa el SCTR por una persona que ha tenido que ir de repente por sus propios medios, porque realmente no ameritaba que vayan una persona o dos personas adicionales. O sea, si se puede desplazar, perfecto. Por eso les digo que cuando una emergencia, el cuadro es una emergencia, tiene que tener asistencia inmediata, una evaluación primaria, que es justamente para ver los signos vitales, respiración, temperatura. También tiene que ver otros temas como lo que es presión sanguínea, pero esto normalmente ya lo hacen en el centro médico. Normalmente cuando ustedes atienden de primera mano, lo primero que tienen que ver es respiración. Luego estos tienen que hacer el seguimiento a los signos vitales por el trayecto hacia el centro médico. En el centro médico, lo que va a hacer, en este caso el personal médico, es estabilizar a la persona. Vamos a poner el caso de que producto de un accidente se ha llevado a una clínica, pero en ese momento no haya un especialista. El médico o las personas encargadas del centro médico no pueden, bajo ningún punto de vista, cerrar las puertas a una persona accidentada. Esto también está normado. Y es bueno que lo sepan porque si ven televisión podrán ver muchas veces en las cuales algunos centros médicos cierran la puerta, simplemente no tienen la capacidad, no están ocupados. No funciona así. ¿Por qué? Porque hay una norma que establece que los centros médicos, ante un accidente, en este caso específico, una emergencia, tienen la obligación, no es algo facultativo si quieren o no quieren, no, es la obligación a atender a la persona hasta estabilizarlo, cualquiera sea el centro médico. Incluso hay personas que son de factores de riesgo, como es el caso de personas embarazadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque ante un evento de emergencia, normalmente lo que hacemos es a veces desesperarnos. Y lo que se tiene que tener en cuenta es básicamente ayudar a la persona. Y parte de esto, de una herramienta, es conocer que todo centro médico tiene la obligación de atención ante una emergencia, sea la persona que tenga. Vamos a poner el caso de que esta persona de repente no tiene ni DNI. Correcto, tiene que ser atendido. Una vez estabilizado, se regulariza este tema de llevar la hoja SSTR, de
de llevar el DNI, lo primero es la atención. Luego de eso se regulariza. Hablábamos de normas, pero es necesario también tener en cuenta que dentro, porque son un grupo de normas, hay una norma que es la norma madre para todo esto. Es la ley 29783, es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley obliga a las empresas a tomar medidas de prevención para sus trabajadores. También a los trabajadores de adoptar estas medidas. ¿Por qué? Porque se ha establecido de que, si bien es cierto, existen muchos métodos de reacción, es que hacemos después de un accidente, el común denominador es la prevención. En todos los casos se puede realizar controles que prevengan los accidentes. Ahora, si bien es cierto, esta norma de alguna manera, existen también otras normas que fortalecen la primera. Una de estas, y que está muy relacionada con el SCTR, es la ley 26790. La ley 26790, ley de modernización de la seguridad social, lo que señala es que las empresas privadas lo que deben hacer es adoptar un seguro complementario. ¿Por qué? Si vemos un poco la historia de cómo nace esta norma, es porque en un momento dado, a los que ya tienen base 40, sabrán de lo que existió en un momento dado el IPS. El IPS era lo que ahora se conoce como salud, era el seguro. Y este seguro lo que también recibía los accidentes de trabajo. Pero el problema era de que en un momento colapsó. Entonces lo que se buscaba es de alguna manera que las empresas pudieran hacerse cargo de este tipo de accidentes, adoptando a través de aseguradoras hacia clínicas afiliadas. Las clínicas afiliadas en todo el país hay, por cualquier aseguradora. Les repito que ustedes están en Sanitas, pero casi el 95% de todas las clínicas están en alguna aseguradora, o todas o muchas están en la misma aseguradora. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque realmente cuando una persona tiene un accidente, sobre todo en Lima, es bastante difícil decir que no hay una clínica cercana. ¿Sí? Minutos más, minutos menos, pero siempre van a encontrar una clínica cercana. Es bueno que todo el equipo sepa a qué clínica llevar. Como hemos mencionado hace un momento, qué documentos llevar. Si bien es cierto, cuando es una emergencia, dependiendo del grado de emergencia, el documento va a pasar a un segundo plano, pero si esto puede ser manejado, entonces lo ideal es llevar la documentación, el DNI de la persona. Muchas veces se ha visto que un personal no lleva su DNI, será por costumbre, será porque se le puede perder, pero el hecho de que este tipo de seguros normalmente lo que te piden es de primera mano tu DNI. Tu DNI, la hoja de SCTR, constatar que eres tú la persona asegurada y no ha venido, por ejemplo, otra persona haciéndose pasar por ti. Hay otra norma que es un decreto supremo. Toda ley en el Perú tiene un reglamento. Es decir, la ley te va a decir qué es lo que debes hacer, y los reglamentos, que en este caso el decreto supremo 009 del 97, te dice cómo hacerlo, en referencia a la ley 26790. Luego tenemos otro decreto supremo que es el 003 del 98. Es una norma técnica del SCTR. Esta norma señala en el anexo 5 cuáles son las actividades de alto riesgo. Es decir, todas las actividades en el Perú no ameritan que se tenga un SCTR. La norma obliga a que la tengan las actividades que figuran en este anexo 5 de la norma que les estoy mencionando. Entonces, si ustedes tienen las actividades y tienen la oportunidad de tener el documento, ahí va a salir todas las actividades: metal, mecánica,
actividades de minería, electricidad, están detalladas todas. Incluso hasta hace poco no estaban las actividades de serenazgo, la cual con otra norma también se ha adherido. Es decir, ahorita los serenazgos también debe tener el SCTR. ¿Quién lo paga? El empleador. No se le descuenta un centavo por esto al trabajador. Lo asume netamente el empleador. Para los accidentes de trabajo. Ahora, también tenemos la ley 26842. La ley 26842 es la ley general de salud. Esta ley en el artículo 3 menciona referente a los casos de emergencia. Y es lo que les comentaba. La obligación de los centros médicos a atender los casos de emergencia. Es necesario tener en cuenta esto. Es más, incluso todo centro hospitalario en su área de emergencias debe tener escrito esto. También es obligación de la misma norma. Así como existe la norma técnica que señala las actividades de alto riesgo, también hay una norma técnica, una resolución ministerial que señala el listado de enfermedades profesionales. Es decir, hay algunas enfermedades que no necesariamente son profesionales o no se ha determinado que se puedan adquirir dentro de un centro de labores. Ahora, esta norma tiene todo el detalle, así como la otra tiene las actividades de alto riesgo, el tipo de actividades que son consideradas enfermedades profesionales. Esa es la 480 del año 2008. En el caso del Decreto Supremo 001 del año 2009, este es el reglamento de la Ley General de Seguridad y Salud, de la Ley General de Salud. ¿Sí? Perfecto. Este es en caso de los aspectos normativos. Sé que es un poco tedioso, esta parte probablemente es la que más es tediosa de toda la capacitación, pero tengan en cuenta de que todas estas acciones que toman las empresas justamente corresponden a un asunto legal. Es por eso que es necesario que lo sepan. De repente, en un más o menos pronto, ustedes tengan la oportunidad de emigrar. Entonces es bueno que sepan que esto se aplique a cualquier empresa. Se aplica a cualquier empresa. No es que esta empresa es XX, no, perfecto. Todos se van a optar, por eso se hacen las leyes, no se hacen con nombre propio, se hacen para todos. Hasta el mes de octubre de este año 2020, lo que ha dado el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, son unas estadísticas de notificaciones de accidentes de trabajo. Es decir, en este cuadro que les estoy mostrando, no muestra lo que son las que no han sido reportadas, solamente las reportadas. Y dentro de estas reportadas se puede ver claramente la cantidad de porcentaje que ha habido entre accidentes leves, accidentes incapacitantes, que es un 66.90%, muy superior a los accidentes leves, y como accidentes mortales 1.11%. ¿Por qué esto está actualizado hasta octubre del 2020? Porque normalmente cuando este tipo de estadísticas se actualiza cada 2 meses. Es decir, la que corresponde a diciembre probablemente a fines de enero o principios de febrero se podrá tener visualización. Aquí llegamos a lo que es el SCTR Salud y Pensión. Es realmente ese tipo del SCTR tiene 2 dimensiones, que es pensión y salud. Ahora ustedes dirán, pero yo tengo los dos. Sí, efectivamente, cuando se compra los dos, no se compra uno solo. El empleador desembolsa para toda su planilla, desembolsa tanto de salud y pensión como un solo costo. Ahora, cuando pasa un accidente, ustedes normalmente lo que tienen que tener en cuenta es que el accidente, ni bien ha ocurrido, se apertura la primera dimensión de este SCTR, que es la atención médica, a menos que haya sido un accidente en el cual la persona murió en un instante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ocurre un accidente, lo primero que va a pasar, esta persona va a requerir atención médica, la cual es coberturada por la aseguradora a través de Sanitas.
a través del SSTR. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que esta aseguradora va a cubrir todo a través del SSTR. Desde el momento que usted tiene el accidente, la atención médica y todo lo que les había mencionado, ¿no? En caso sea algo más grave, puede ser que requiera rehabilitación, una intervención quirúrgica. Pero ¿qué pasa si esa persona, producto del accidente, queda incapacitada de por vida? ¿Qué pasa si es que muere? Entonces, se apertura la segunda dimensión de lo que es el seguro, que es el SSTR pensión. Es decir, si el accidente, perfecto, sucedió y no, como les dije, no tiene una invalidez permanente, se va a activar netamente lo que es la atención médica y todo lo que devenga de eso. Mientras que la pensión solamente se activa cuando hay una pensión por invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio. Es decir, la persona falleció producto del accidente. Ahora, les explico un poco de subsidios para entrar más a fondo en lo primero que hemos conversado. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es un beneficio que va a recibir en este caso el trabajador a consecuencia del accidente que ha provocado que esta persona tenga incapacidad laboral. Es decir, tiene un descanso médico, entonces los primeros 20 días va a cobrar de manera normal. Este monto lo va a cubrir netamente el empleador. ¿Sí? La persona le han dado hasta el día 20, perfecto. Toda su remuneración lo va a cubrir el empleador. A partir del día 21, siendo la incapacidad temporal, es decir, de 21 hasta los 11 meses y 10 días, va a ser cubierto por Esalud. Es decir, el trabajador en ninguno de los casos se va a ver afectado, sino que cambia el tema de quién asume la remuneración. En este caso el empleador, si bien es cierto, paga, pero esto puede ser reembolsado por Esalud. Desde el día 21 hasta 11 meses y 10 días. Pero ¿qué pasa si pasa eso? Es decir, que sea 11 meses y 15 días. Entonces acá va a existir una incapacidad permanente, la cual es una declaración de invalidez que tiene que ser dada por un comité de salud. Es una junta de médicos los cuales van a declarar la invalidez. Tiene que tenerse en cuenta de que esta declaración de invalidez no la puede hacer un médico particular, no la puede hacer el médico ocupacional de la empresa para la que laboramos, no. Es un médico, es una junta médica que van a tomar toda la documentación que tengan producto del accidente que se haya generado a través de las atenciones, una evaluación directa a la persona afectada para poder declarar la invalidez. Ahora, una vez que se declara la invalidez, se tiene que tener en cuenta de que existen porcentajes y en base a esos porcentajes es que se va a dar una indemnización o una remuneración vitalicia. Bueno, si ustedes tienen una declaración de invalidez la cual señala una invalidez parcial del 20% hasta el 49.99%, es decir, menos del 50%, ojo, del 20%, si es menos del 20%, no aplica. Tiene que ser por encima del 20% y por debajo del 50%. En este caso van a recibir una indemnización, el cual es un único pago, que es del 70% de la remuneración mensual, esto multiplicado por 24. Pongámonos con un ejemplo. Ustedes reciben un sueldo de 1000 soles, ¿sí? Porque es variable, hay personas que recibirán más, otras personas menos. Perfecto, estoy poniendo solamente como un ejemplo. Ustedes reciben un sueldo de 1000 soles. Estos 1000 soles, el 70% sería 700 soles.
Estos 700 soles lo multiplican por 24 y eso van a recibir como indemnización si es que ustedes han tenido menos del 50% declarado como invalidez, ¿sí? Es una invalidez parcial, que sea de porcentaje menor al 50%. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que es más del 50%? A esto se le denomina invalidez parcial permanente igual o mayor al 50%, pero menor al 66.67%, es decir, a la tercera parte. Entonces, tienen que tener en cuenta que en este caso no va a ser un pago único, sino un pago mensual, que es del 50% de la remuneración mensual. Si ustedes han sido declarados en invalidez de un 50 a 66.67%, va a ser el 50% del sueldo. Volvemos al caso de 1000 soles. En este caso, 500 soles de manera mensual. ¿Sí? Perfecto. Pero en este caso, en este segundo caso, tienen que tener en cuenta que es para trabajadores que no están en actividad. Es decir, si tú estás en posibilidades de trabajar, pierdes este beneficio. Vamos a un tercer caso. Cuando la declaración de invalidez señala invalidez total o permanente igual o mayor al 66.67%, es decir, más de la tercera parte. Ahora, en este caso, el personal menos incapacitado para realizar el trabajo remunerado. Es decir, a diferencia del anterior, acá esta persona tiene un 70% de la remuneración mensual. Volvamos a los 1000 soles. Sería 700 soles de manera mensual que puede recibir esta persona. Esto puede aplicar a la persona una vez emitido la declaración de invalidez por la junta médica. Ok, vamos al último caso. Pero ¿qué pasa si producto del accidente la persona está declarada como invalidez total al 100%? Entonces, en este caso va a recibir el 100% de lo que recibía, de la remuneración mensual. ¿Sí? 100%. Ganaba 1000, perfecto, va a recibir... Disculpa. 1000 va a recibir. ¿Sí? Esta parte tiene que quedar claro para que sepan en qué caso se da la pensión por invalidez. ¿Y quién es el que declara esta invalidez? Muchas veces se piensa no que una persona, un médico ocupacional que es de la empresa o un médico particular que puede escoger, depende del trabajador. No, en ninguno de esos dos casos. Es netamente una junta médica la cual no tiene ninguna inferencia por parte ni del empleador ni del trabajador, la que va a declarar esto. La pensión por sobrevivencia es en caso, aplicaría para una persona que ha fallecido, perfecto, va a dejar deudos. Va a dejar en este caso, en un orden jerárquico, primero al cónyuge, el esposo, esposa, persona. Esta persona va a recibir una pensión vitalicia. ¿Qué quiere decir vitalicia? De por vida. Es decir, que va a recibir una pensión el resto de su vida, considerando un 42% de la remuneración mensual del fallecido. ¿Sí? Acá estamos hablando de un cónyuge, es decir, no ha habido hijos. 42% es lo que recibe esa persona por el resto de su vida. ¿Qué pasa cuando esta persona, el cónyuge, tiene hijos? Entonces, la pensión vitalicia para el cónyuge baja a un 35% de la remuneración mensual. En este caso, por ejemplo, como el que hemos hablado hace un momento, de 1000 soles, perfecto, esta persona va a recibir por el resto de su vida 350 soles. Y 14% va a recibir cada hijo. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, perfecto. Pero se tiene que tener en cuenta que esto no es vitalicio, es decir, no va a ser de por vida. Va a ser hasta que esta persona cumpla los 18 años. Llega a la mayoría de edad y pierde este beneficio. ¿Qué pasa con los hijos no huérfanos? Es decir, la persona que falleció tiene su cónyuge, tiene otra persona más que vela por los hijos.
En este caso se tiene que tener en cuenta que el 14% de remuneración mensual hasta cumplir la mayoría de edad, lo que había mencionado hace un momento, y tiene esta persona también la posibilidad de seguir recibiendo esta remuneración como pensión hasta los 28 años si es que puede acreditar que tiene estudios superiores. ¿Pero por qué 28 años? Es que esta norma se da tomando como base de repente la carrera más larga, que es la de medicina. Pero esto no quiere decir si una persona, vamos a poner el caso, tiene un estudio universitario que terminó a los 25. Perfecto. En ese momento que termina los estudios, pierde este beneficio. Y todo eso tiene que ser acreditado para la aseguradora. No es decir simplemente, perfecto, está estudiando. No, tiene que haber evidencia de esto. ¿Qué pasa con los hijos huérfanos? Es decir, una persona que ha fallecido y era el único sostén para sus hijos. En este caso, es el 42% de remuneración mensual, igual, hasta cumplir la mayoría de edad para los hijos. Pero puede ser vitalicia, es decir, de por vida, siempre y cuando esta sea una persona inválida total. ¿Sí? ¿Y esto cómo se demuestra? A través del carnet de CONADIS. En el carnet de CONADIS señala el tipo de discapacidad o invalidez que tiene la persona. En este caso tiene que ser invalidez total o discapacidad severa. ¿Sí? Esto está señalado en el carnet de CONADIS. Este tipo de seguros también alcanza hasta lo que es los padres. Vamos a poner el caso que la persona fallecida tenga padres, los cuales han sido dependientes del hijo, es decir, ellos lo apoyan económicamente. En este caso, para los padres, en el caso de madre mayor a 55 y padre mayor a 60, pueden recibir también una remuneración. Pero tiene que tenerse en cuenta que tiene que demostrarse que dependían económicamente del fallecido, o en todo caso que tienen algún tipo de invalidez mayor al 50%. Y el máximo que pueden recibir es 14% de la remuneración mensual. La jerarquía es esa, ¿sí? Primero el cónyuge, luego los hijos, finalmente los padres. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona puede ser que tenga un hijo o dos hijos, lo cual no sería complicado, pero qué pasa si tiene 6 hijos, 8 hijos? ¿Y qué pasa si los hijos no son solo de un matrimonio? Entonces todo el cálculo se va a reformular. Es decir, en el caso de la pensión del cónyuge no varía, pero en el caso de los hijos sí. Comienza a reformularse, es decir, ya no va a ser 14%, sino 13%, 12%, 11%, 10%. Perfecto. Hasta que todos los hijos reciban esto. Siempre y cuando se demuestre que son hijos del fallecido. Pasa algo similar con una persona, por ejemplo, que tiene un cónyuge, una conviviente, pero sin embargo continúa casado con una persona. Sin embargo, no, vivió hace 20 años, o esa persona hace 20 años, y una persona va a decir, yo soy directamente su cónyuge porque yo he vivido con él los últimos 10 años. Pero sin embargo, los documentos pueden decir otra cosa. Entonces, en este caso, siempre la aseguradora va a dar prioridad a la evidencia que se muestra. Es decir, en este caso, si no tenía nada formal con la persona que en el momento convivía, cuando fallece, entonces los derechos legales van a ser siempre de la primera esposa. Si no haya algo que demuestre que ha habido una desvinculación. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Existen exclusiones dentro de lo que es el SSTR. Es decir, como todo tipo de seguro, tiene algunas condiciones que de no cumplirse, entonces van a invalidar la activación del seguro. Uno de estos, que era lo que comenzamos la capacitación, era de que el personal tiene que estar dentro de las actividades que le corresponden. Es decir, vamos a poner un caso, un ejemplo, de que la empresa ponga movilidad a una persona para el trayecto hacia su trabajo. Y eso pasa en algunas empresas. Perfecto, si en este tránsito ha tenido la persona un accidente, no corresponde la activación del SSTR. Con esto no les digo que no van a ser atendidos, porque tendrían que ser atendidos, pero a través de salud, no a través del SSTR. Entonces,
Si tenemos claro esto, vamos a saber en qué momento llevar una persona o ir directamente a e-salud o al SSTR. El SSTR son por actividades netamente de trabajo para las que ustedes fueron contratados. Pero ustedes dirán, el carro es de la empresa que nos estaba llevando y todo, perfecto, pero no son actividades para las cuales ustedes fueron contratados, por lo tanto no aplicaría el SSTR. En el caso de provocación intencional por parte del mismo trabajador o por participación en riñas o peleas. ¿Qué pasa si dos trabajadores se pelean dentro de las instalaciones? Perfecto, estaban dentro del horario de labores, pero el hecho de haber tenido una riña no amerita el uso del SSTR. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, el que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita, es decir, si ustedes tienen un procedimiento, algo detallado en el cual está escrito y aceptado por ustedes, perfecto, y sin embargo ustedes no lo aplicaron, no lo realizaron, entonces este SSTR no se va a aperturar. El que se produzca con ocasión de actividades recreativas. Me voy a un ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si la empresa, el empleador en este caso, señala de que quiere organizar un pequeño evento, vamos a ver un partido de fútbol? Las instalaciones son lo suficientemente grandes para poder hacerlo dentro. Entonces, se realiza esta actividad y producto de esto tienen un accidente, una persona se ha dislocado el pie. Perfecto. En este caso no aplicaría el SSTR, porque son actividades ajenas a las que ustedes fueron contratados. Sí, esa parte, por favor, tengámoslo claro para saber en qué momento aplica y en qué momentos no. Una vez el producido durante permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo. Normalmente, cuando una persona está, vamos a poner por un ejemplo de licencia por maternidad, no es necesario que esa persona sea asegurada por el SSTR. Si está de vacaciones, tampoco. Entonces, sería por demás decir por qué él va a activar el SSTR. Tiene un seguro de salud y el cual puede hacerse efectivo en cualquier momento por un accidente o una enfermedad común. Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes. En alguna ocasión, en esta empresa, tuve un accidente el cual en los exámenes salió que la persona tenía un grado determinado de alcohol. Por esto se invalidó el uso del SSTR. Y a veces es bastante complicado esto de que uno no pueda determinar, ¿no?, si esta persona ha tomado o no. Tendría que tener un olor peculiar o fuerte para poder yo darme cuenta. Pero sin embargo hay personas que por diversos motivos puede ser que uno no se haya percatado y sin embargo están realizando actividades. Esa parte tengan en cuenta todos de que nunca va a aplicar el SSTR si esta persona tiene evidencia de haber tomado alcohol. Los producidos en caso de guerras civiles, pandemias y desastres naturales. Normalmente los seguros en general tienen esta exclusión. Por ejemplo, ahora lo que ha pasado con la pandemia es que se quiere atender esto como SSTR. No es así. Si bien es cierto, esto ha sido algo de manera general, que no se sabe exactamente una persona dónde se pueda contagiar, pero para esto exceptúa, así como de desastres naturales o guerras civiles. No existe una atención, es decir, que ustedes se atenderían como un tema común, ¿sí? O a través de salud, a través del MINSA, pero no a través del SSTR. Hay una particularidad en esto porque en el caso del rubro médico, sí. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con la actividad que ellos realizan. El médico tiene contacto directo con las personas contagiadas o está dentro del entorno y entonces sí amerita esto. Eso es lo que siempre hay que tener claro, porque muchas veces se hace un uso indebido del SSTR. ¿Y qué ocasionaría? Las clínicas van a facturar. Si es que pasas y ustedes son atendidos cuando no estaban dentro de la cobertura, perfecto, puede ser que los atienda, pero va a facturar. Y definitivamente tanto la empresa como ustedes van a tener problemas. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si al otro lado, en e-salud, ustedes se van a atender habiendo tenido un accidente de trabajo? Ya ha pasado casos. En Cermefit no, pero sí he tenido un caso en particular en el cual una persona se atendió por un accidente de trabajo en salud en el Hospital Negreiros y después el Hospital Negreiros facturó por esa. ¿Por qué? Porque los accidentes de trabajo son atendidos
a través de un seguro particular, que es en este caso el SST. Bueno, en cualquier momento estoy para servirlos a través de WhatsApp. Mi teléfono ya lo tienen, mi correo también. Cualquier cosa, o a través de su jefatura de operaciones, estoy llano para cualquier consulta referente a cualquier tema abordado hoy día o que sea relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Por mi parte, muchas gracias y espero que se cuiden y pasen un bonito año. Hasta luego, muchas gracias.